Vamos a abordar el tema 6, que es el tema de introducción al análisis numérico. Este es el primer tema de la segunda parte del curso, que trata del cálculo numérico. Tras unos objetivos de este tema, vamos a definir el objetivo del cálculo numérico. Hablaremos también de los errores que se pueden cometer, condicionamiento y estabilidad y un par de notas históricas. Los objetivos de este tema son entender qué tipo de problemas se pueden atacar mediante métodos numéricos y qué tipo de respuestas vamos a obtener. Entender los distintos tipos de errores que pueden ocurrirnos en el cálculo numérico, entender los conceptos de error absoluto y error relativo y el de cifras significativas. Finalmente, entender los conceptos de condicionamiento y estabilidad. Pues bien, el análisis numérico es el análisis que trata el estudio y el diseño de algoritmos que dan respuestas concretas pero aproximadas a problemas matemáticos. ¿Y qué es un algoritmo? Pues un algoritmo es una secuencia finita de operaciones aritméticas y lógicas, es decir, de cuentas matemáticas y de operaciones lógicas que son decisiones de si algo es positivo o algo es negativo, por ejemplo, tomar una decisión u otra, y que esta secuencia finita de operaciones aritméticas y lógicas producen una solución aproximada a un problema matemático. Un buen algoritmo necesita controlar los errores, es decir, que este algoritmo sea convergente, sea estable, como ya definiremos a continuación, que tenga en cuenta los errores de discretización, que es esto que hablamos en el primer guión de prácticas, en el que veíamos que no todos los números reales se pueden representar en un ordenador. Por ejemplo, recordamos que el 0.1, ese número no se puede expresar exactamente en la memoria de un ordenador. Así que eso da un error de discretización. Y por supuesto también hay errores de computación, en el sentido de que si tú sumas números muy diferentes o restas números muy parecidos, te puedes encontrar errores en esas operaciones. Además, hay que tener en cuenta el coste operativo, es decir, cuántas operaciones son necesarias para dar una respuesta, para que un algoritmo dé una respuesta. Y hay que tener en cuenta la disponibilidad de memoria en los ordenadores, que a veces se queda escasa, y el tiempo de cálculo que estos van a necesitar. Vamos a hablar ahora de los errores. Y os pregunto cuál es el valor de esta expresión de aquí, la integral entre 0,5 y 0,8 de e elevado a menos x cuadrado partido por 2. Ya hemos dicho alguna vez en clase que esa función no tiene primitiva. Así que esta integral no nos queda más remedio que calcularla numéricamente. Ahí habrá que tener en cuenta el error que estamos cometiendo. Y eso es lo que nos lleva al control de errores. En cuanto al coste operativo, es decir, a la cantidad de memoria o tiempo que necesitamos para hacer una operación, pues me pregunto cuántas operaciones son necesarias para calcular el determinante de una matriz cuadrada de orden 22. Pues usando la definición formal de determinante son unas 10 elevado a 22 operaciones. Y usando adjuntos, pues unas pocas menos, 10 elevado a 21 operaciones. Esto quiere decir que con un ordenador capaz de hacer 10 elevado a 9 operaciones por segundo, tardaríamos 700 y pico mil años en realizar esta operación por el primer método o 70 y pico mil años por el segundo método. Es decir, no es factible realizar un determinante de esta manera. Habrá ocasiones en las que estos problemas se puedan abordar con algoritmos mucho más cortos en el tiempo, pero que nos den una respuesta aproximada, no exacta, de nuestro problema. En un algoritmo, los errores que se pueden presentar pueden ser errores de almacenamiento o de representación, debido a cómo se guardan los números en el ordenador, o errores de cálculo debidos al modo de realizar los cálculos en el algoritmo. Como ejemplo, aquí os presento dos formas de hacer una operación. Tú puedes querer calcular esta operación matemática de raíz de x más 1 menos raíz de x de esta forma que he escrito, o bien de la forma equivalente 1 partido raíz de x más 1 más raíz de x.
Estas dos expresiones son equivalentes. ¿Qué ocurre si x vale 231, por ejemplo? Pues que de la primera forma hay que calcular la raíz de 232 menos la raíz de 231. Y de la segunda forma hay que calcular 1 partido la suma de estas dos raíces. Y ese cálculo vale aproximadamente, como veis ahí, 0.0328, etc. Es un número irracional con infinitas cifras decimales. Pero ¿qué ocurre si yo estoy operando con un ordenador que solo maneja 6 dígitos y que ese sexto dígito lo redondea? Es decir, decide si le suma una unidad, si el siguiente, por ejemplo, es mayor o igual que 5. Pues que la raíz de 232 menos la raíz de 231 vale 0,0328, como veis ahí. Es decir, solo tengo 4 decimales, o mejor dicho, 3 cifras significativas, que son estas 3 que están aquí, 328. Pero si calculo 1 partido la raíz de 232 más la raíz de 231, aquí tengo estos mismos números, 15.2315 y 15.1987, pero ahora están en el denominador y están sumados. Y si hago esta cuenta con 6 cifras significativas, pues me sale 0.032861. Es decir, de la segunda forma he obtenido una precisión mayor. La cosa se agrava si operamos solo con 3 dígitos. Si redondeamos, pues aquí tenemos 15.2 menos 15.2 que da 0. Es decir, con 3 dígitos, el ordenador no es capaz de distinguir la resta de estas dos raíces del 0. Pero claro, la suma de 15.2 más 15.2 es 30.4 y ese cociente sale 0.0329, que está más cerca de la solución que 0, obviamente. Y si hago la operación truncando quiere decir que corto a partir de la cuarta cifra significativa, es decir, dejo solo 3 sin redondear nada, pues obtengo unos resultados ligeramente distintos. Pero claro, alguien podría pensar que esto ocurre así porque estamos trabajando con pocas cifras y que seguramente un ordenador no tendrá este problema. Pues bien, vamos a echar mano de Octave para ver que esto con Octave también ocurre. Aquí tenemos nuestra ventanita de Octave para que nos muestre todos los decimales con los que trabajamos. Aquí format long y hemos dicho que x vale 231. Calculamos ahora la raíz de x más 1 menos la raíz de x. Y este es el resultado. Y ahora calculamos la siguiente operación, que era 1 partido la raíz de x más 1 más la raíz de x. Y vemos que el resultado no es igual. Las tres últimas cifras decimales son distintas. Así que el método por el que se calcula un número, y aquí tenemos dos métodos que deberían dar exactamente la misma cifra, puede condicionar el resultado. Hablemos ahora del error absoluto y el error relativo. Si tenemos un valor aproximado x tilde, que es la aproximación de un valor exacto x, el error absoluto, se denomina delta x, es igual a la diferencia en valor absoluto entre estos dos valores, mientras que el error relativo es el error absoluto partido por el valor exacto en valor absoluto. Este es el error absoluto y este es el error relativo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si el valor exacto es x igual a 1000 y su aproximación x tilde es 1010, pues el error absoluto será la diferencia en valor absoluto entre 1000 y 1010, es decir, 10. Mientras que el error relativo será 10 partido 1000, que es igual a 0.01, es decir, un 1% de error relativo.
Si x es igual a 1 y la aproximación es 1.01, pues ahí vemos que el error absoluto es menor, claro, porque la diferencia es menor, pero que el error relativo es igual que en el primer caso, es 0.01. Y en el tercer ejemplo, donde el valor exacto es 10 elevado a menos 3 y el valor aproximado es 1.4 por 10 elevado a menos 3, el error absoluto vemos que sale 4 por 10 elevado a menos 4, mientras que el error relativo es 0.4. Bien, aquí tenemos dos medidas en la que en el primer caso el error absoluto es más grande que en el segundo caso, pero el error relativo es más pequeño que en el segundo caso. Consideraremos que la primera medida, la que aproxima 1000 con el valor 1010, es mejor puesto que el error relativo es menor. Sin embargo, en general, calcular el error absoluto y el error relativo es imposible, porque para ello necesitamos conocer el valor exacto x. Sin embargo, en muchas ocasiones uno puede acotar o aproximar el error absoluto o el error relativo. Por ejemplo, aquí tenemos una serie que es la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de 1 partido n cuadrado. Esto es 1 más un cuarto más un noveno más 1 partido 16 más 1 partido 25, así hasta el infinito. Eso es igual a pi cuadrado partido por 6. Y una suma parcial, es decir, donde sumamos desde n igual a 1 hasta un valor k, hasta un entero k, ahí tenemos su expresión. Y vamos a considerar una suma parcial de esta serie, es decir, desde n igual a 1 hasta un entero k cualquiera. Se puede demostrar que el error absoluto entre estas dos cantidades, es decir, entre el valor exacto de la suma infinita pi cuadrado partido 6 y el valor de la suma parcial, está acotado superiormente por 1 partido k e inferiormente por 1 partido k más 1. Es decir, que aquí puedo tener una idea de cuánto es como máximo y como mínimo mi error absoluto sin llegar a conocerlo de forma exacta. El error relativo nos va a servir, entre otras cosas, para dar una definición formal del concepto de cifras significativas. Ahí tenemos la definición y es sea k el mayor número entero tal que el error relativo entre x y x tilde sea menor que 5 por 10 elevado a menos k. Pues entonces se dice que x tilde aproxima a x con k cifras significativas. Vamos a ver un ejemplo. Sea el valor exacto 4.18 y el valor aproximado 4.2. Su error relativo es 4.18 menos 4.2 partido 4.18 en valor absoluto. Y esto vale más o menos 4.784 por 10 elevado a menos 3, que es estrictamente menor que 5 por 10 elevado a menos 3. 3 es el mayor número entero que cumple esta desigualdad. Esto no es menor que 5 por 10 elevado a menos 4 y sí es menor que 5 por 10 elevado a menos 2, pero 2 es menor que 3. El mayor número entero k que cumple esta condición es 3. Pues bien, esto significa que 4.2 aproxima a 4.18 con 3 cifras significativas. En el segundo ejemplo, tenemos que el error entre el valor exacto 4.17 y el valor aproximado 4.2 es 7.194 por 10 elevado a menos 3, que es menor que 5 por 10 elevado a menos 2. Luego 4.2 aproxima a 4.17 con 2 cifras significativas. Y después tenemos un par de ejemplos más exóticos donde se demuestra que 5 aproxima a 4 con una cifra significativa y que 6 aproxima a 4 con 0 cifras significativas, lo cual parece bastante más lógico. Hablemos ahora de condicionamiento y estabilidad. Son dos propiedades deseables para cualquier algoritmo. Un problema está bien condicionado
si pequeñas variaciones en los datos de entrada provocan pequeñas variaciones en los resultados finales. Y un problema está mal condicionado si ocurre lo contrario, es decir, si pequeñas variaciones en los datos de entrada provocan grandes variaciones en los resultados finales. Veamos un ejemplo de un problema mal condicionado. Imaginemos que nuestro algoritmo en un paso tiene que resolver este sistema de ecuaciones. 1,32x menos 4,55y igual a 8,23 y 0,41905x menos 1,44444y igual a 2,6128. La solución de este sistema es la que veis ahí. La x aproximadamente igual a 29,868 y la y aproximadamente igual a 6,856. Sin embargo, ahora yo defino un segundo sistema donde la matriz de coeficientes es exactamente la misma y lo que cambia es el vector de términos independientes. En concreto, en el segundo término le sumo 10 elevado a menos 4, de forma que pasa a ser de 2,6128 a 2,6129. Solamente cambia la última cifra decimal, como veis aquí. En este caso, la solución es x 57,114 y la y 14,760. ¿Qué ha ocurrido en este problema? Una variación muy pequeña de uno de los valores de entrada ha cambiado drásticamente la solución. Y las dos soluciones son correctas, no es que estén mal calculadas. El problema es que este algoritmo que tenga este paso está mal condicionado, porque pequeñas variaciones en los datos de entrada están provocando grandes variaciones en los resultados. Lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente. Un sistema de ecuaciones con dos incógnitas se puede representar gráficamente como la intersección de dos rectas, donde el punto de corte representa la solución. Las coordenadas del punto de corte serán los valores x e y de la solución. Si yo ahora cambio ligeramente una de las dos rectas, por ejemplo, esta la pongo así, el punto de corte queda cerca del punto de corte original. He cambiado ligeramente una entrada del problema, que es la recta, y ha cambiado ligeramente la solución del problema. Pero en este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, las dos rectas que se cortan son casi paralelas. Aquí tenemos el punto de corte en este caso. Si yo cambio ligeramente una de las dos rectas, por ejemplo, esta ahora está aquí, el punto de corte se va muy lejos. Es decir, he cambiado poco la entrada del problema y ha cambiado mucho el resultado del problema. Este problema está mal condicionado. La estabilidad es otra propiedad deseable de los algoritmos. Un algoritmo es estable si los errores de representación y redondeo generados no provocan grandes variaciones en los resultados finales. Y un algoritmo es inestable en caso contrario, es decir, que los errores que se cometen en cada etapa del algoritmo van aumentando de forma progresiva y el resultado final pierde exactitud de forma notable. Aquí vamos a poner como ejemplo un algoritmo inestable bastante artificial, por otro lado. En este algoritmo vamos a calcular el coseno de pi cuartos o de una cantidad x como la derivada del seno de x. Y la derivada del seno de x la vamos a calcular con su definición formal como el límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x partido por h. Aquí tenemos un pequeño código para calcular el coseno de pi cuartos. Vemos un bucle for con un valor k que va de 1 hasta 20. H es 10 elevado a menos k, es decir que en cada bucle, en cada iteración, h
vale 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3 y así sucesivamente hasta 10 elevado a menos 20. Cada vez h es 10 veces más pequeño. Y calculamos el seno de x más h menos el seno de x partido h. El resultado obtenido si ejecutamos este script inestable es el siguiente. Vemos que para los primeros valores de k, el resultado empieza a converger hacia un valor aproximadamente de 7.07106 por 10 elevado a menos 1, pero que llega un momento en el que empieza de nuevo a diverger hasta que el resultado que da es 0. Es decir, que este algoritmo un poco artificial para calcular el coseno de pi cuartos es inestable. No podemos saber en qué paso hay que pararse porque si el algoritmo sigue avanzando, al final da resultados totalmente erróneos. Por último, vamos a comentar un par de desgraciadas notas históricas. En primer lugar, el caso de los misiles Patriot en la Guerra del Golfo de 1991. En este caso, como ya conté en el primer guión de prácticas, había una batería antimisiles americana en el que el software contaba el tiempo en décimas de segundo. Y este tiempo se almacenaba en una variable de número real de 24 bits. Los ingenieros que habían fabricado la batería antimisiles eran conscientes de ese error y en cada iteración se cometía un error de 0,95 por 10 elevado a menos 7 segundos. Así que la máquina había que reiniciarla cada 20 horas. Pero tras 100 horas sin reiniciar, había acumulado un error de 34 centésimas de segundo, con lo cual no fue incapaz de interceptar el ataque de unos misiles iraquíes. Otro fallo desastroso por un error numérico se produjo en el año 96 con el lanzamiento del cohete espacial Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea, porque para controlar su velocidad horizontal se requería la conversión de un número de 64 bits, un número real de 64 bits, a un número entero de 16 bits. Y cuando este número real fue mayor que el entero, no podía ser almacenado en la memoria. El cohete explotó y se estima que el valor del cohete y de la carga que llevaba ronda los 500 millones de dólares. ¿Qué hemos aprendido en este tema? Pues hemos aprendido algunos conceptos básicos del cálculo numérico, como los distintos tipos de errores que pueden aparecer en el mismo. Estos errores pueden ser cuantificados mediante el error absoluto y el error relativo. Y hemos aprendido a calcular las cifras significativas con las que un valor aproxima a otro. Por último, hemos visto los conceptos de condicionamiento y estabilidad de un algoritmo.